Church Story, episodio 11. Mohammed, Mahoma, el profeta de Alá. Hoy vamos a conocer la historia de probablemente el hombre que más ha influido en la religión a nivel mundial en los últimos 1500 años, 1600 años. Un hombre que es ajeno a la gran mayoría de nosotros, los occidentales. Un hombre del cual sabemos poco y nada. Y que sin embargo es respetado, amado, venerado de alguna manera, no sé si está bien usada esta palabra, por 2.000 millones de personas, ¿sí? Por 2 billones, se dice en inglés, que son los musulmanes. ¿Sí? Saben que el cristianismo, juntando a los católicos, ortodoxos, todas las ramas, está alrededor de 2.4, 2.5 mil millones de personas. La segunda fe a nivel mundial es el Islam. Y muy atrás, con 1.000 millones de personas, está el hinduismo. Entonces, verdaderamente estamos hablando de que 1 de cada 4 personas en el planeta es musulmana, 1 de cada 4 personas conoce a Mahoma, y nosotros no tenemos ni idea de nada. Pero para meternos un poquito en contexto, ¿sí? Mahoma nace en la Meca, la ciudad de la Meca. La Meca está ubicada en Arabia Saudita. En Arabia Saudita, ¿sí? Yo estoy ahí compartiendo el mapa, no sé si se ve, ¿se ve? Ahí está. Bien. Mahoma nace en la Meca. La Meca es parte de la península arábiga, ¿sí? Fíjense dónde está. Está frente a Egipto, frente a Sudán. En el año 570. Y la Meca era básicamente una especie de punto comercial, ¿no? Era una región donde las caravanas, ¿sí? Que iban desde aquí, desde la costa, o que entraban por los barcos de acá, se dirigían después hacia toda esta zona. Era una zona más de tránsito en la Meca, no era la ciudad sagrada que es hoy. En el centro de la ciudad de la Meca se encontraba la Kaaba. No sé cuántos han visto alguna vez en su historia este cubo, vamos a hablar mucho de este cubo negro, pero la Kaaba era un templo que en ese momento tenía dentro más de 300 ídolos, ¿sí? Era un templo de ídolos, vamos a decir, paganos, que se encontraba en Arabia Saudita, en la ciudad de la Meca. En esa región, en medio de todo este lío, nace Mohammed. Y Mohammed nace en un contexto en el que la vida lo faja bastante y bastante rápido. ¿Sí? Antes de que él naciera, su papá se muere. ¿Sí? Nace sin su padre. Pero a los 6 años, la que se muere es su mamá. Entonces, Mahoma ya a los 6 años no tiene padre ni tiene madre. Se pasa a hacer cargo, como era costumbre en la época, su abuelo, quien también se muere pronto, ¿no? Quien también se muere pronto y termina cayendo en la casa del tío. Entonces, tenemos un chico que, más que una infancia, tuvo una sucesión de funerales, de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un huérfano en medio del desierto? Bueno, trabaja. Entonces, Mahoma comenzó siendo pastor de ovejas, comenzó siendo comerciante, y era tan recto en su caminar, era tan justo, tan bueno en su trabajo, que en la Meca, en la ciudad, todos lo conocían con el apodo Al-Amin. Va a haber mucho árabe en este episodio, así que ya perdonen mi pronunciación. Al-Amin, que significa el confiable, ¿sí? El que no te va a afanar, el que no va a meter la mano en la lata. Entonces, que en esa ciudad de ídolos, esa ciudad de tránsito donde venían mercaderes de todo el mundo, que te digan que sos el honesto, bueno, realmente valía mucho, ¿no? Ahora, quiero que veamos un poco del contexto religioso de la Meca, porque acá es donde para mí se explica mucho de lo que termina siendo Mahoma. Mahoma no nace... Mahoma es quien trae el Islam, quien trae el Corán, quien trae la revelación de Dios, y toda esta región pasa a ser, después de su vida, como vamos a ver, islámica, musulmana. Pero antes no había una uniformidad de la Meca. Como les acabo de decir, había 360 ídolos en el templo, en la Kaaba, pero convivían diferentes tribus, ¿no? Entonces, estaban, por ejemplo, los Hanifs, ¿no? Que eran una tribu pequeña que decían, che, es un delirio tener 360 ídolos, no tiene sentido, debería haber un dios. Eran como una especie eran monoteístas primitivos, ¿no? Estaban los judíos, pero no los de Jerusalén. Judíos árabes. Tribus enteras que hacía siglos que vivían en Arabia, que hablaban el idioma árabe, que estaban en los oasis, que andaban en camellos, ¿sí? Y ellos son muy practicantes, ¿sí? Los judíos de Arabia no comían cerdo, se circuncidaban. Y escuchen este dato.
Mahoma va teniendo interacciones con todos estos grupos y es como que hay cosas que le van quedando de alguna manera. Pero acá viene algo muy, muy interesante, ¿sí? Que es que no solo había judíos, no solo había idólatras, no solo había monoteístas, sino que también en esta región había cristianos, ¿sí? En la Meca había cristianos. Y estos cristianos no eran romanos, ¿sí? Tampoco eran ortodoxos, no era el cristianismo oficial, sino que era más bien el cristianismo de los descartados. Era el cristianismo, no se me ocurre otra palabra para decirlo, hereje. El emperador Bizancio, ¿no? Los bizantinos cazaban herejes y los herejes se escapaban al desierto de Arabia. Entonces, hay cristianos, pero cristianos heréticos. Cristianos que adoraban a la Virgen María como si fuese una diosa explícitamente, que no creían que Jesús era Dios. O sea, eran cristianos, pero no eran cristianos. ¿Sí? Es como lo que diríamos nosotros de los testigos de Jehová hoy, ponele, ¿viste? De los mormones. Bueno, esos eran los cristianos que estaban instalados ahí. Y además estaban los persas, con su religión que era el Zoroastro. Entonces, todo esto es el caldo de cultivo del cual surge Mohammed, del cual surge Mahoma. Y Mahoma va tomando elementos, como vamos a ver, de diferentes de estas religiones. Y un escéptico, alguien que no cree en el Islam, diría, bueno, Mahoma tomó un poquito de esto y armó su propia religión a su gusto. Pero un musulmán lo que va a decir es que en todas las religiones había un eco de verdad que Mahoma identificó. Esto es un recorte de nuestras transmisiones en directo. Cada miércoles a las 10 de la mañana de Argentina estamos en vivo y te esperamos para que nos veas. Pero si quieres ver todas las repeticiones, tenés que hacerte miembro del canal. Con tan solo una mínima colaboración mensual vas a estar ayudándonos a poder crear más y mejor contenido, a solventar nuestro equipo y nuestros gastos para seguir llevando el evangelio a todos los rincones de internet. Es la misma historia contada de distinta forma. En una es un DJ que hace un remix y en la otra es, un profeta que encuentra la verdad de Dios en diferentes lugares. Pero bueno, la vida de Mahoma continúa y conoce a una mujer que se llama Jadilla, ¿sí? Una mujer que era viuda, rica, dueña de caravanas, que lo contrata a él como empleado. Jadilla, con el tiempo, no sabemos si se enamora de Mahoma, probablemente sí, le propone matrimonio. Algo que en la época era rarísimo, ¿no? La mujer era como un objeto. Pero acá se da algo diferente. Ahora, había una diferencia de edad importante. Jadilla era viuda, le llevaba 15 años de edad a Mahoma. ¿Sí? Mahoma era 15 años más joven que ella. En ese momento se casan y de alguna manera podríamos decir que la vida a Mahoma se le resuelve. Porque pasó de ser un huérfano pobre que tenía que laburar y ser el más recto, ¿no? Y a literalmente ya no tener más necesidades materiales. Porque se había casado con una mujer que era rica. Entonces, con el tiempo libre que tenía, Mahoma empieza a hacer algo. Se va a meditar a una montaña. Más precisamente, a una cueva, que hoy es conocida como la cueva de Hira, ¿sí? Esto lo pueden ustedes buscar, la cueva de Hira. Yo todo esto, amigos, cuando lo descubrí, es como que sentí que se me había desbloqueado algo. Esta es la cueva de Hira. Está en la ciudad de la Meca, a algunos kilómetros de ahí. Fíjense cómo los musulmanes van ahí, peregrinan como vos y yo quizás quisiéramos ir a Jerusalén, ¿no? Suben el cerro, suben la montaña para ir a la cueva de Hira, que es el lugar donde meditaba Mahoma. Entonces, cuando Mahoma tiene 40 años, en el año 610, sucede algo cuando menos extraño. Relata el Corán que una presencia se le aparece, y esa presencia es, para el mundo islámico, el arcángel Gabriel, el mismo ángel que se le aparece a María y le dice, bendita eres entre todas las mujeres, vas a dar a luz un hijo. El arcángel Gabriel se le aparece a Mahoma y le dice, lee. Recita. Y Mahoma, que era analfabeto, le dice, yo no sé leer. El ángel le vuelve a decir, lee. No, yo no sé leer. Y se dice que la entidad lo aprieta, lo hace sufrir a Mahoma de una manera que él sale aterrado de la cueva, dudando de su cordura, temiendo estar siendo poseído por un demonio, por un jinn, e incluso contemplando la posibilidad de morir. Mahoma quería matarse después de la experiencia que tuvo con este ente que se le apareció en la cueva, que le decía, lee, y le digo, no sé leer. Contempló la muerte. Entonces, se dice que vuelve, temblando a su casa, se esconde bajo las sábanas y le dice a Jadilla, su esposa, me voy a morir. Por favor, tapame. Y Mahoma genuinamente estaba preocupado de haber estado encontrado con un demonio. Y acá la historia no es del todo clara si fue Jadilla su esposa, si fue un cristiano de los que vive ahí, el que terminó pronunciando las siguientes palabras, pero la cuestión es que, ante la duda de, che, esto es un demonio o un ángel, este es Dios o es el diablo hablándome, entre la esposa y los que lo rodearon le dijeron, me parece que te está hablando Dios.
Me parece que te está hablando Dios. Entonces, Mahoma se encuentra con a este cristiano primitivo y le dice algo así como: este ángel que se te apareció es el mismo que se le apareció a Moisés. Tenés que escucharlo. Y Mahoma comienza a recibir en esa cueva, a través del ángel, la recitación del Corán. Empieza a recibir las palabras y las empieza a contar a sus familias, seguidores, sus primeros seguidores, sus amigos. Y el quid de la cuestión, de lo que es la revelación que tiene Mahoma, yo creo que la podríamos encontrar en el Corán, en la Sura 112, que dice lo siguiente: Alá, o sea Dios, Alá es la palabra en árabe para Dios, es uno. No engendró, ni fue engendrado, y no hay nada ni nadie que sea semejante a él. Ahora, recuerden dónde vive Mahoma. Mahoma vive en la Meca, donde está el templo con más de 360 ídolos. Y empezar a predicar: che, yo estuve en una cueva, miren que hay un Dios, ¿eh? Bueno, no era cosa sencilla. Mahoma empezó a caerle muy mal a cierta gente. Mahoma empieza a ganar poder, empieza a ganar seguidores. Y claro, los dueños del templo, los mercaderes, empiezan a decir: che, este muchacho nos está arruinando el negocio. Si hay un solo Dios, ¿quién compra los ídolos? ¿Quién compra los sacrificios? Se cae el modelo económico. Algo parecido a, por ejemplo, lo que le pasaba a Pablo cuando entraba a predicar a algunas ciudades, ¿no? Le hacen la vida imposible de tal manera a Mahoma que se escapa de ahí. Se escapa de la Meca en el año 622 porque teme que lo maten. Teme morir. Y de ahí se va a una ciudad no muy lejana, también dentro de Arabia, que es la ciudad de Medina. La Meca y Medina son los dos lugares más sagrados para el Islam. Fíjense, acá tenemos la Meca y aquí está Medina. La distancia entre ambos es de 4 horas en coche, 4 días caminando. ¿Y por qué menciono el escape? Porque acá es donde los musulmanes empiezan a contar el tiempo. O sea, el año cero del calendario islámico no es después de Cristo. Tampoco es después del nacimiento de Mahoma. Tampoco es después de que Mahoma vio un ángel. Es después de que Mahoma empezó su peregrinación, empezó a irse de la Meca hacia Medina. Es lo que se conoce como la égira, ¿sí? La égira. O sea, a día de hoy, para el mundo islámico, estamos en el año 1447. ¿Sí? De hecho, el 26 de junio arranca el 447. Ahora estamos en el 1446. Y de aquí, desde Medina, es donde empieza Mahoma a transformarse, ¿sí? Ya deja de ser solamente un profeta y un líder religioso para comenzar a ser un líder político primero y luego un líder militar. En Medina se dice que convivían 3 tribus judías diferentes, que eran las que dominaban. Bueno, después de Mahoma no va a quedar ninguna. Todos van a ser islámicos. Mahoma conquista Medina en batallas increíbles, batallas en las que tiene los números en contra, con estrategias militares novedosas. O sea, realmente un líder militar brillante. Brillante. Les recomiendo que lean, por ejemplo, una batalla que es la batalla de Badr. No sé cómo decirlo. Badr. Es una batalla de las trincheras. Busquen Mahoma, batalla de las trincheras. Es increíble esa historia. Es para hacer películas. Es para hacer películas. Mahoma acumula triunfo tras triunfo, hasta que recibe una visión. Y en esa visión, Dios le dice: vas a volver a la Meca. Y no vas a tener que pelear para entrar a la Meca. Para no hacer la larga historia corta, 8 años después de escaparse, Mahoma vuelve a la Meca con 10.000 tipos, o sea, con un ejército recontra armado, después de haber conquistado Medina y las ciudades alrededor, y entra con todos los que lo habían echado, perseguido, con los que habían matado a sus seguidores, agachando la cabeza y aceptando su rendición, porque no había manera de ganarle a este ejército. No había forma. Y acá es donde Mahoma hace algo que los musulmanes resaltan mucho y que en honor a la verdad es de una nobleza notoria, es que no se venga. Mahoma no mata a los que lo echaron, sino que los perdona. Los invita a vivir como musulmanes y seguir el camino de Dios. Porque eso significa Islam. Islam es el camino de Dios. Practicar el Islam es practicar el camino de Dios. Un islámico es alguien que sigue ese camino. Y ese camino está revelado en el Corán, que es la palabra de Dios. Y lo primero que hace cuando entra a la Meca, a la ciudad de la Meca, es ir derechito a la Kaaba, al lugar este que les mostré antes, al templo, y sacar todos los ídolos. Los rompe todos. Los rompe todos. Ahora, ¿por qué es tan interesante e importante este templo? Porque en el Corán, Dios revela que este templo fue construido ni más ni menos que por Abraham y por su hijo Ismael. Por eso les digo que es algo que nos es tan ajeno, pero que a la vez tiene tantos puentes con nosotros que eriza la piel. El Corán dice que ese lugar que estaba siendo usado por ídolos en realidad había sido construido por Abraham y por su hijo Ismael para adorar al único Dios.
De alguna manera lo que Mahoma estaba haciendo era hacer grande a la Kaaba otra vez, ¿no? Era volver a eso que alguna vez fue. Regresar a la máxima verdad. Pero ¿saben qué más creen los musulmanes sobre este lugar? Que al costado hay un pozo. No sé cuántos se acuerdan la historia de Agar e Ismael. Cuando Sara echa a Agar e Ismael al desierto y parece que se van a morir y aparece un ángel y le promete a Agar: voy a hacer de tu hijo una gran nación, golpea el suelo y sale un pozo. ¿Se acuerdan de esa historia en Génesis? Bueno, los musulmanes creen que este templo está construido al lado del pozo. Y de hecho está el pozo ahí. Y esa agua es sagrada para ellos. O sea, ¿entienden el nivel de conexión con la Biblia que hay acá? A mí, yo particularmente, cuando descubrí todas estas cosas, dije, no puede ser. Hey, no creas todo lo que yo digo en este canal. Siempre, pero siempre compara mis palabras con la Biblia. Y si querés llevar tu estudio, tu investigación de las escrituras a otro nivel, quiero recomendarte Logos Bible Software. Es la herramienta que yo uso para todos mis estudios. Con un clic podés ver el interlineal en hebreo y en griego, podés comparar traducciones, consultar comentarios bíblicos, diccionarios teológicos y hasta mapas arqueológicos para poder ver la Biblia en tiempo real. Todo está conectado. Es como tener una biblioteca completa de teología en tu pantalla. Y lo mejor es que puedes empezar sin costo. Entra a logos.com/lodedavi o escanea el QR que está apareciendo ahora en pantalla y empezá a estudiar la palabra de manera mucho más seria y profunda. Porque si sos de los que no se conforma con la predicación del domingo y quiere ir directo a la fuente para poder entender las escrituras, esto te va a ayudar. No puede ser. Y les tiro un par de cosas más. Iván, ¿te gustaría que vayamos a hacer un documental a la Meca? ¿Cómo? Así como fuimos a Turquía, a las iglesias de Apocalipsis, o como yo fui a Jerusalén, ¿te gustaría hacer un documental en la Meca? Entrar y ver la Kaaba y todo. Más o menos. Por el show digo que sí. Bueno, no se puede. No se puede. Entonces quiero. La Meca es un lugar que tiene estrictamente prohibida la entrada a cualquiera que no sea musulmán. ¿En serio? A cualquiera que no sea musulmán. Vos no podés entrar a la ciudad de la Meca si no sos musulmán. Mucho menos podés entrar a la Kaaba, al templo. No se puede. Es simplemente imposible. No se puede. Está prohibido el ingreso a cualquiera que no practique la religión del Islam. Pero bueno, 2 años después de entrar a la Meca, 2 años después de reconquistar la ciudad de la Kaaba y todo, Mahoma se enferma y muere. Pero antes de morir, está registrado que en su último sermón dijo algo que, si soy honesto, a mí me pone un poco la piel rara. En su último sermón él dijo: ningún árabe es superior a un árabe. Perdón, ningún árabe es superior a un no árabe. Ningún blanco es superior a un negro. Nadie es superior al otro excepto por lo que hace. El tipo planta la semilla de la igualdad, tal y como la conocemos en ese momento histórico, en el siglo VII. Ahora, después de morir, empezó otra historia, que es la historia de la sucesión, ¿no? Si se muere el líder político, militar, religioso de este califato, de este reino, ¿quién lo sucede? Porque está todo el poder concentrado en un lugar. ¿Quién ocupa ese espacio? Bueno, ahí empieza la rosca por la sucesión. Su amigo, el que lo acompañó al principio, Abu Bakr, quería el lugar. Ali, su yerno, sangre de su sangre, quería ese lugar. Y de esa interna, de esa pelea, se produce la gran fractura musulmana que sigue hasta el día de hoy, que son los sunitas y los chiitas, que son básicamente 2 denominaciones islámicas con diferencias sustanciales, pero que tienen el origen en cuanto a quién debía ser el sucesor o no de Mahoma. Entonces, estamos adelante de un tipo, de un hombre, que ha transformado el lugar en el que vivía, que ha transformado la historia del planeta y que también ha transformado la historia de la iglesia de alguna manera. Porque la iglesia, hasta ese momento histórico, tenía un desafío, este es mi entendimiento, tenía un desafío de cristianizar el mundo, de predicar el evangelio en regiones donde no se conocía. ¿Sí? Pablo entrando a Efesio, viva Artemisa, la diosa de los Efesios. Pablo entrando al Areópago y diciendo: este es el Dios desconocido al que adoran. El evangelio irrumpía como una novedad, como una oferta superadora adelante de todos los demás dioses. Pero el Islam corre hacia adelante la vara, la pelota, hacia un mundo post-cristiano. Porque el Islam cree en Jesús, cree que Él es el Mesías, cree que nació de una virgen, cree que Él hizo milagros, pero niega que ha muerto en una cruz, niega que ha resucitado, niega que sea Dios, que sea el Hijo de Dios. Entonces, desde el Islam, la iglesia se ha encontrado ante un nuevo desafío, que es predicarle a un mundo, entre comillas, post-cristiano. Un mundo que de alguna u otra manera ha asimilado el evangelio
pero le ha dado otro significado. En los siglos venideros, los descendientes, los que tomaron la posta de Mohammed y de Mahoma, conquistaron Jerusalén, luego los cruzados reconquistaron Jerusalén. Ha habido batallas entre los islámicos y los cristianos prácticamente desde los inicios. Lo cierto es que este hombre ha cambiado la historia del mundo y que nosotros sabemos poco y nada de él. Y yo creo, en realidad no lo creo, lo sé porque se ve, que el mundo islámico cada vez está más cerca nuestro. Ya no es una región de Medio Oriente, ya está en Europa, ya está en Estados Unidos, está entrando en América Latina. Y honestamente creo, como dice Pedro en su carta, en 1 Pedro 3:15, que debemos estar preparados para presentar defensa de lo que creemos. Y nosotros que tenemos 20, 30, vamos a ver el Islam avanzar y vamos a tener conversaciones con musulmanes, quizás conversaciones que hoy imaginamos lejanas. Y nuestros hijos las van a tener. Entonces, más temprano que tarde, creo que es necesario que nos preparemos y que profundicemos. Algunos detalles más interesantes para cerrar la historia de Mahoma, que a mí me parecieron fascinantes. Se cree que cuando Mahoma es llevado, cuando se escapa de la Meca hacia Medina, se cuenta que él tiene un sueño. Y en ese sueño Dios lo lleva hacia la ciudad de Jerusalén, lo posa sobre una piedra y de ahí lo asciende al cielo. Y le muestra todo el cosmos. Esa es la razón por la que en Jerusalén está construida la cúpula dorada. La cúpula dorada es el lugar que es el símbolo de la ciudad de Jerusalén y que está en el monte del templo, en el lugar donde estaba anteriormente construido el templo de Salomón primero, el de Herodes después. Esa cúpula dorada, esa mezquita está construida ahí porque se cree que es desde donde Mahoma ascendió al cielo, dio todo el cosmos y luego volvió. De hecho, Mahoma oraba hacia Jerusalén. Él reconocía, como dijimos, a Jesús, reconocía a Abraham, como vimos con la historia de la Cava, reconocía la línea profética y creía que en Jerusalén estaba el epicentro y oraba hacia ahí. Hasta que Dios en estas revelaciones le dice, no, hay que orar hacia la Meca, hacia la Cava, que es el templo primero que construyó Abraham con Ismael, antes del tabernáculo de Moisés, antes del templo de Salomón. Eso fue lo primero que se construyó y hacia ahí hay que orar. Por eso los musulmanes oran hacia la Meca, porque es un mandato que está dentro del Corán. Y una cosa más para cerrar en relación al Corán, es que el Corán es la palabra de Dios completamente. ¿Viste cuando abrís el Evangelio que tenés relatos, ¿no? Y bueno, Jesús entró, salió y se acercó y le preguntó a alguien. Y cuando habla de Jesús están las palabras en rojo porque es lo que dijo el maestro. Bueno, el Corán serían todas palabras en rojo, sería todo lo que habló Dios. No hay palabras de Mahoma acá. No hay palabras de un amigo no hay un relato, no hay una historia, no hay una carta. El Corán es completamente Dios hablando. Perdón que me fui por las ramas, pero amigos, estoy verdaderamente en una. Esto fue True Story, episodio 11, Mahoma. Yo avisé que estaba en una, ¿eh? El que avisa no traiciona, gordo. Se agradece el aviso, se respeta y qué interesante. ¿Sí? ¿Te pareció interesante realmente? Sí, pero cuando se conectan los puntos y demás es lo que más interesante me parece. Sí, obviamente uno como cree otra cosa como que le choca, ¿viste? Pero sí, yo creo que es interesante porque somos una hoja, o al menos hablo por mí, ¿no? Soy una hoja en blanco respecto al tema. Entonces, todo lo que uno va aprendiendo es conocimiento y sí es verdad también que probablemente se venga para estos lados también. Entonces, es necesario estar armados con algo, aunque sea, para poder entender y para poder hablarle a esta gente de Dios también. Acá quiero hacer una aclaración. Pregunta José. ¿El Corán entonces se puede leer como una Biblia más? No. Nosotros como cristianos no creemos que el Corán sea la palabra de Dios. Por favor, hemos leído más temprano algunas suras, algunos capítulos. Hay capítulos donde niega directamente que Jesús sea hijo de Dios, que Jesús haya muerto. Se tiene un mensaje contrario a la Biblia. Pero lo que lo hace, no sé si la palabra es peligroso, es que tiene muchos puntos en común con la historia bíblica. Es como si fuese un multiverso, una línea temporal diferente a la ¿no? Pero no porque sea igualmente válida o igualmente existente. Yo no creo eso. Yo creo que el Islam no está en lo correcto y que en lo correcto está el cristianismo. Son antagonistas en su propia médula. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Y el Corán niega la resurrección, niega la crucifixión de Jesús. ¿Sí? Entonces hago esa aclaración, pero digo que es la palabra de Dios en el sentido, no porque yo lo crea, sino porque es lo que creen los musulmanes. Y porque ellos te dicen esto. Vos estás leyendo las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, yo estoy leyendo a Dios. Eso es lo que dicen. Por eso lo señalaba, ¿sí? Por eso lo señalaba. Y sí, el Corán es mucho más posterior. El Corán fue
recitado por primera vez unos 600, 700 años después de Cristo, ¿sí? Y se estima que a finales del siglo I se escribió Apocalipsis. Entonces estamos hablando de, bueno, unos 500 años. Pero bueno, acá tenemos